¿Preparadas? Estamos al aire. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Sean bienvenidos a la mesa número 5, Gobernanza y no violencia, de el seminario virtual Cultura y Educación para la Paz y no violencia en la Ciudad de México. En esta sesión tenemos como objetivo acercarnos a varios programas y acciones del gobierno de la Ciudad de México que están enfocados, entre otras muchas cosas, a la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa. Me presento, yo soy Vida Ortega Font, soy coordinadora de la Comisión de Prevención de todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Bueno, me gustaría informarles antes de seguir que esta sesión, como muchos de ustedes saben, que ya que han asistido a otras sesiones, pero para quienes no, esta sesión será grabada como material probatorio y versión estenográfica. Por lo anterior, cualquier persona que desee guardar confidencialidad podrá deshabilitar su cámara si así lo desea. Será la Dirección General que a través de su Dirección Ejecutiva de Promoción y Formación sea la responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionen en este espacio virtual, los cuales serán utilizados con fines informativos. Antes de dar inicio formalmente a la sesión, me gustaría presentarles a nuestros participantes del día de hoy, no sin antes agradecerles muchísimo que aceptaran nuestra invitación para participar en esta sesión. Primero me gustaría presentarles a Samantha Reisenhuber, subdirectora de Formación y Promoción de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Civiso, CDMX. Muchas gracias por estar aquí, Sam. Gracias, Vida. También me gustaría presentarles a Samuel Salinas Álvarez, coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación de SECTEI. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Samuel. ¿Qué tal? Buenos días. Y por último, también me gustaría presentarles a Patricio Carezana, director general de Planeación de Desarrollo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Hola a Patricio? todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a los tres por aceptar participar en esta sesión. La dinámica, ya muchos lo conocen, pero por si esta es la primera vez que vienen a una sesión del seminario, la idea es que presentemos las preguntas que hemos desarrollado antes de esta sesión. Son un par de preguntas como muy introductorias al tema que queremos tocar el día de hoy. La idea es que podamos platicar entre nosotros unos 15 minutos por pregunta más o menos, y que esto genere entre todas, todos y todes un proceso de diálogo y de reflexión activa. Después de la ronda de preguntas que yo les estaré presentando, invitaremos a todas, todos y todos los que nos están viendo a que también formulen una serie de preguntas. Nosotros se las daré, yo se las daré, perdón, y iremos platicando también sobre ellas. Estas preguntas son de las personas que nos están viendo a través directamente del Facebook Live de Marea Diversa. Entonces, bueno, sin más, podemos dar inicio a esta dinámica. Y bueno, un poco lo que nosotros, como les decía al principio, lo que queremos es acercarnos a todos los proyectos, acciones, programas, en fin, a todas las acciones que el gobierno de las ciudades ha llevado desde que está la doctora Claudia Sheinbaum, han realizado para poder hacer procesos y desatar procesos que fortalezcan el tejido social de nuestra ciudad. Entonces, pensando en eso, me encantaría que ustedes pudieran contarnos un poco sobre los programas y las acciones de la Estrategia 333, el programa también de Pilares, que son los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, y por último, también conocer un poco sobre el Lunes por la Educación para la Paz. Entonces, le cedo la palabra a quien quiera dar inicio, por favor. Pues sí, si les parece bien, comenzaríamos con los pilares, que es una exposición sintética.
Ya muchas personas conocen la existencia de los pilares, son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, palabras que comprometen profundamente la acción del gobierno, todas ellas, en particular la que corresponde a la libertad. Son espacios, 300 edificios y el mismo número de brigadas estarán funcionando dentro de la estrategia 333 cuando durante ya este año instalaremos tanto los 300 espacios como las 300 brigadas. Eh, Son sitios, espacios públicos remodelados, algunos ya existían, muchos de ellos son nuevos, donde tenemos un equipamiento de computadoras para que funcione una ciberescuela, donde las personas pueden continuar sus estudios, en particular los jóvenes, un área de autonomía económica, educación para la autonomía económica, no es capacitación para el empleo solamente, no es capacitación para el cooperativismo o el emprendimiento, es un espacio de educación y por lo tanto tiene tres componentes centrales. Es el aprendizaje de oficios y la formación del sujeto para que confíe en los demás y entonces pueda generar por ejemplo, organizaciones cooperativas o emprendimientos familiares o individuales, pero es todo un proceso de formación y un proceso de capacitaciones así para el comercio digital. Eh, Hay otros dos componentes muy importantes, uno a cargo de la Secretaría de Cultura, que es toda la promoción cultural de base en el barrio, que va desde técnicas muy tradicionales, de la plástica al óleo, si quieres, hasta técnicas muy contemporáneas del videomapping o la animación por computadora, etcétera, ¿no? Y el programa Ponte Pila, que tiene un impacto masivo en los procesos de activación física en todos los barrios. Tenemos en este momento 118 pilares equipados y desafortunadamente cerrados por la epidemia, pero funcionando todos los equipos a través del programa Pilares en línea durante todo este año reciente. El primer año llegamos alrededor de 950,000 atenciones y alrededor de 300,000 usuarios regulares del programa. Estamos en los barrios, colonias y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, mayor densidad de población y lugares en donde existe alguna estadística que nos permite pensar que más se padece o se ejerce la violencia, ¿no? Eh, para nosotros este planteamiento, digamos, está centrado en procesos educativos y en relación con la violencia nos condujo a caracterizar y jerarquizar 8 formas de violencia, ¿no? En primerísimo lugar, la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, la violencia de género, en particular la que se ejerce contra las mujeres trans. En tercer lugar, la discriminación, el racismo y la indiferencia como violencia contra la población indígena. En cuarto lugar, la violencia al interior de la familia. En quinto lugar, la violencia en la escuela. En sexto lugar, la violencia entre pares. Y en séptimo lugar, el maltrato a adultos mayores. Y en octavo lugar, perdón, la crueldad con los animales. El trayecto es un trayecto educativo. Esta jerarquización nos parece que la crueldad contra los animales puede conducir a otro tipo de violencias y el trayecto educativo de nuestro trabajo con las violencias pasa por, primero, identificar en diálogo con la gente los elementos de violencia que se presentan cotidianamente,
al identificarlos, visibilizarlos, porque no se miran. De pronto algunos juegos de violencia en el noviazgo parecen juegos y son precursores de violencia. Desnormalizarlo, este es como el núcleo de la acción educativa, es trabajar para que en diálogo con las personas, pero en vivencias dentro de los pilares, el ambiente de los pilares tiene que conducir a esa desnormalización de la violencia, es decir, el acoso entre pares en pilares, si se presenta, se tiene que hacer evidente, se tiene que comentar y se tiene que desnormalizar, ¿no? Y por lo tanto, conducir a una reducción y aspirar a una erradicación, aunque tal cosa, pues no parece ser posible, digamos, en nuestra especie, pero sí como horizonte de llegada, ¿no? Perdón Muchas si me gracias, extendí Samuel. demasiado. Ustedes, No, empiezo a hablar perfecto. de pilares y... No, maravilloso, está increíble. Y creo que has dado en el clavo con algunos puntos que se van a poder encontrar también con la estrategia 333 y con Lunes por la Educación. Entonces, maravilloso. Pato. Sí, bueno, me parece que la exposición de Samuel ha sido muy fructífera para entrar al tema de la estrategia 333, ¿sí? Conocida coloquialmente, porque son 340 colonias, pero empezó con 333, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque los pilares son el corazón. O sea, si un pilar late, el tejido social hace sinapsis, ¿no? Un poco esa es la idea. Y ahí es donde entra la estrategia 333, ¿no? Pensemos que a diferencia de los pilares de muchos programas del gobierno de la ciudad, esta estrategia es una articuladora ¿no? O recolectora, una red que se mueve en el territorio, digamos. Si los pilares es el corazón, la 333 son los brazos, ¿no? En el sentido de que articulan a 14 programas del gobierno, digamos, y 20 acciones del gobierno, más o menos se podrían rastrear en 14 programas de unas 11, 13 instituciones. Digamos, ¿por qué comienzo con esto? Porque de alguna manera la 333 es cómo el gobierno participa y hace participar a la gente o escucha a la gente que quiere participar, ¿no? En el territorio. En el territorio donde ya están los pilares, ¿no? Y eso es importante rescatarlo. Si bien la estrategia empezó, y me gustaría hacer como una especie de evolución para que se vea que la estrategia es un programa adaptativo, seguramente como ha pasado con Lunes o con los pilares, en estos 2 o 3 años bastante movidos en términos de las referencias socioculturales, educativas, sanitarias, la estrategia evoluciona. La estrategia nace, no tiene una fecha cierta, pero más o menos es el martes 18 del 2019 de junio, ¿no? Que hay una presentación pública. Sin embargo, esto venía detrás, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar hacia atrás? Porque en el 2018, que no hace mucho, había barrios, colonias y pueblos muy desatendidos, ¿sí? Y esta estrategia empieza de por ahí. Busca la coordinación interinstitucional para acercarse al territorio, ¿no? Articulando todos estos programas. ¿Y qué tiene en el centro? En el centro quizás no tenga la paz, como se plantea, ¿no? En este foro, y lo pongo de manera provocativa, ¿no? Para debatir, sino que tiene disminuir la percepción de inseguridad, ¿sí? ¿Cómo? Generando confianza. Pero a diferencia de los pilares, la estrategia de generar confianza es que llega un gobierno que se hace presente en el barrio. Creo que sí, así como el Lunes se hacen las escuelas, pilares y la 3.3 se hacen presente. O sea, parece raro, pero había muchas colonias en donde pasaban años
para que llegara el gobierno con acciones. Y más con acciones de infraestructura, de atención a unidades de salud, focalizando en jóvenes, adultos mayores, ¿no? Y esta estrategia busca algo, que lo dejo aquí planteado, que era el eslabón perdido de las políticas sociales, que era el bienestar comunitario, ¿sí? Creo que si algo ha hecho el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es buscar que el nodo es el bienestar comunitario. Durante muchos años, desarrollo social se pensó dentro del hogar y solo basado en ingresos. Creo yo que esta estrategia lo que busca es eso, visibilizar, desnormalizar cómo se construye el bienestar comunitario como el eslabón perdido para llegar a pacificar, ¿no? Es decir, si el barrio está sano, si el barrio está limpio, si el barrio está cuidado, si el barrio tiene infraestructura como pilares, los jóvenes unen el barrio, la ciudad va a estar bien. Ese es el mensaje de fondo de la estrategia. Y busca, como lo reitero, focalizar los esfuerzos, converger en metas comunes, ¿no? E incidir en el tejido con una especie de reconstitución. No hay que olvidar, la estrategia nace con las policías de cuadrantes y con las asambleas de seguridad ciudadana, ¿no? En el transcurso del programa se van construyendo senderos seguros, ¿no? Que es una primera estrategia. Se tienen brigadas de jóvenes, se incluyen a las lunas de la Secretaría de las Mujeres y se va armando toda una estrategia que busca la resiliencia comunitaria, básicamente, ¿no? Y lo vemos hoy en pandemia, y la pregunta con la cual dejo es, ¿qué pasaría hoy en los barrios si no existiera la 333, si no existiera pilares, si no existieran las 20 acciones coordinadas del gobierno de la ciudad? Es una pregunta contrafáctica, obviamente, pero es interesante plantearse, sin toda esa estructura barrial, sin toda esa estructura educativa, de prevención social, pues, ¿cómo estaríamos hoy con el tema de la sana distancia, el distanciamiento social, la crisis de la economía social que están viviendo estos barrios? El último dato es que las 340 viviendas equivalen al 44% de la población, para que tengamos una dimensión. De las 1.800 colonias, 44 vivimos o viven en las colonias, pueblos y barrios de esa estrategia, por lo cual no es una estrategia menor, casi atiende a la mitad de la población. Claro, sí es una estrategia enorme, ¿no? Considerando justo lo que decíamos de la densidad de la población en ciertos espacios y todas las características que además eso implica en esas zonas tan específicas, ¿no? Sam, ¿tú nos podrías platicar un poquito más sobre el Lunes por la Educación? Claro. Y además tomo la provocación de Patricio, que más que provocación al debate, me parece que es el punto en donde todas las estrategias que estamos presentando aquí, platicando y analizando, y muchas de las otras que vamos a ir viendo, desglosándose de estas, convergen. Al final, creo que hemos hablado de derechos humanos y se ha hablado durante mucho tiempo de manera muy abstracta. Se habla de la paz desde un lugar donde se desvincula completamente de los procesos comunitarios, barriales, del bienestar específicamente que platicaba Patricio. Y Lunes por la Educación lo que hace es intentar bajar todo esto a las escuelas. Patricio, Jaime y Samuel son titulares de Lunes por la Educación y conocen todas las vicisitudes, pero también los privilegios que implica. En sí, Lunes por la Educación para la Paz es una estrategia que nace a partir de la necesidad y el deseo de este gobierno de involucrar a niñas y adolescentes en la participación y a la construcción de la paz, pero desvinculándola de esta narrativa
abstracta, distante, ajena. A veces hablamos de derechos humanos y los adolescentes dicen, sí, en la ONU, en 1945. No, o sea, es como desde dónde se ha platicado. Entonces, a partir de esta necesidad, nace un proyecto en el que buscamos ir a las escuelas todos los lunes, titulares de la Ciudad de México, liderados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y promotores de la lectura. Llegando a las escuelas, lo que se hace es generar una dinámica de lectura con textos previamente elegidos para detonar conversaciones y reflexiones sobre todo esto que acabamos de platicar. Y podemos irnos en algunas escuelas, como les ha tocado a mis compañeros aquí presentes y a muchos titulares, las conversaciones a medio ambiente, a diversidad sexual, en las cuales nos hemos dado unas sorpresas porque hemos llegado con Jaime aquí, lo platico a veces, llegamos creyendo que inventamos el hilo negro al hablar de este tema y nos dan la vuelta y salen debates y reflexiones de lo más ricas y nutritivas con ellas y ellos, porque precisamente lo que buscamos es que a través de la mediación lectora, como herramienta didáctica y recurso fundamental para la construcción de política pública, porque es parte del bienestar, el arte, la cultura, analizar estas problemáticas con ellos y aprender con H esta misma lectura, el gusto por ella, en su nobleza y la posibilidad de accesibilidad que nos da a otros mundos, a otras reflexiones y sobre todo, retomando lo que dijeron Patricio y Samuel, a desnormalizar la violencia. Porque cuando hablamos de bienestar comunitario, de construcción de paz, de procesos de gobernanza participativos, lo primero que tenemos que reconocer es todo lo que hemos construido abajo de eso y en esa construcción y en ese tejido, ¿qué estamos normalizando y qué no nos está permitiendo ir hacia otra conversación y narrativa? Entonces, en eso culmina Lunes por la Educación, en procesos de reflexión, de mediación que nos lleven a la desnormalización de procesos desiguales. Actualmente estamos en un cambio de paradigma porque era presencial, los titulares y las titulares iban todos los lunes a las secundarias públicas y actualmente no podemos ir a las secundarias públicas y también tenemos que reconocer que ejercer más presión en la virtualidad para los docentes y para las niñas y niños no necesariamente produciría estos procesos que queremos generar. Entonces estamos en la construcción de nuevas alternativas que nos permitan seguir teniendo estas reflexiones. Porque, ojo, a nosotros nos gustaban mucho, a los titulares les gustaban mucho, pero a las que más les gustaban eran a las niñas, niños y adolescentes. Eso creo que resumiría el lunes, pero dejaría también que Patricio y Samuel agreguen si quieren decir algo porque creo que se han dado unas buenas divertidas en las secundarias. Por favor, si nos quieren compartir sus experiencias en estos días, en las ocasiones que pudieron ir de forma presencial al lunes, bienvenidos. Sí, nos hemos llevado también varios sustos, Samantha, porque cuando llegas y hay 800 estudiantes en un patio, no muy funciona el micrófono, en fin, los muchachos dicen, ¿y aquí qué pasa, no? ¿A qué viene este viejito aquí a sacarme de mi salón? En fin. Pero sí, efectivamente ocurre una magia, particularmente con la magnífica selección de los textos, y hay algunos que les llegan a los muchachos y a las chicas de un modo muy particular y muy fuerte. Y es cierto, o sea, sobre todo hemos tenido la oportunidad de vivir el privilegio de entrar en contacto, escuchar a las muchachas, a los muchachos, a los profesores que se quedan con esta muy fuerte impresión y muy grata también. Hemos tenido de todo, pues, reuniones muy pequeñas en salones con 40, 50 chicos de una secundaria vespertina, en donde nunca nadie había ido, ni sus maestros a veces. Bueno, no, o sea, era impresionante la sorpresa. Y la sorpresa en términos de aprendizaje, el maravillarte por algo, ¿no? Tiene muy buenos resultados. Yo el lunes por la educación es duro porque sí,
sí es fuerte el nivel de energía que hay que tener para estar con los muchachos y que no te sientan falso, que no te sientan demagógico, que no sientan que realmente estás cumpliendo por cumplir. Es muy desafiante, pero muy gratificante. Sí, digo, en la experiencia personal, digamos, muchas anécdotas, muchos aprendizajes, pero en la reflexión colectiva que uno más o menos fue haciendo con otra gente que te encontrabas y te toca ir el lunes, sí, y siempre se disparaba una reflexión, ¿no? Que se iba colectivizando. En ese sentido me parece que me quedo con la sensación, el aprendizaje, creo que expandible a otros, digamos, de pensar que esos jóvenes o adolescentes saben muy bien el mundo que viven en su barrio, ¿no? Por ahí uno sofistica mucho, ¿no? Pero a mí lo que más me impactaba era el switch que hacían, como diciendo, no, sí, aquí a unas cuadras, pues no se puede pasar, por ejemplo, ¿no? O aquí en el barrio, pues está muy difícil, nosotros las chicas no podemos caminar, ¿no? Y a la vez reconocían esas prácticas, obviamente a través de otros ropajes, ¿no? A través de otros lenguajes dentro de su escuela. Y me parece que esa especie de flexibilidad dentro y fuera era algo grandioso y que solo se disparaba, como decía Samuel o como decía Samantha, yendo ahí adentro, o sea, trayendo ese mundo de afuera adentro para que se visibilizara. Me parece que ese switch que siempre lo hacían, al menos en mis casos, me parece que es lo más fructífero, ¿no? Porque es un abrir de ojos y lo otro es tomar la voz. Creo que la estrategia del lunes era nosotros hacernos hablar y terminó que los chavos y chavas hablaran, ¿no? Y eso también habla de un enfoque adaptativo del programa y de nosotros como sujetos participantes. Creo que algo que se puede rescatar mucho, y con esto voy a brincar a una pregunta que iba más adelante, pero que creo que es necesaria de plantear en este momento, es lo que decía Samuel, pero que se puede rastrear tanto en la estrategia 333, que bueno, ahora que nos platica Pato son 340, y en lunes. Identificar, plantear un diálogo y empezar un proceso de sensibilización y desnormalización, ¿no? Sobre todo en procesos de violencia que están hoy en día y desafortunadamente tan arraigados en todos los espacios, ¿no? No solo en ciertas zonas de la ciudad, sino en el cotidiano vivir de todas, todos y todes, ¿no? A mí me tocó antes de trabajar aquí en la dirección, yo estuve en la Secretaría de Cultura también del gobierno de la ciudad y me tocó ir a conocer algunos pilares de ciertas zonas en las que era muy palpable, ¿no? Ver justo estos procesos de normalización, no de muchos tipos de violencia, ¿no? O sea, estas 8 jerarquías como de violencias que nos cuenta Samuel eran muy palpables, ¿no? Desde la violencia contra animales hasta ver a niñas y niños, bueno, y también adolescentes, claro, pero niñas y niños muy pequeños sin asistir a escuela, ¿no? En las calles, como en una dinámica muy de desprotección y demás, y pensar que estas 3 estrategias, estas 3 acciones, programas, en fin, plantean esta oportunidad de sentarnos como personas servidoras públicas, que a veces creo que no todas tenemos la oportunidad de ir a campo y de platicar con la gente, con todas y con todas las personas de todas las edades, nos abre mucho los ojos de lo que pasa realmente en nuestra ciudad, ¿no? Desde ir un lunes a una escuela que, claro, no tiene la mejor
capacidad como de infraestructura, ¿no? Y enfrentarte al problema como de entrar ahí a esa escuela y decir, híjole, aquí van tantas niñas, niños y adolescentes en este espacio tan chiquito y demás, y poder platicar con ellos de lo que viven día a día, por lo menos en el espacio escolar, que claro, ¿no? Es poder reconocerles también que ellos son expertos en sus vidas, ¿no? Y que los únicos que tienen como el poder de cambiar una narrativa también, nosotros desde gobierno dándoles las oportunidades, pero ellos tomándolo, son ellos, ¿no? Entonces, creo que eso nos permite como que pueda hacerles esta pregunta y creo que es algo muy, muy visible en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que hay una perspectiva de una nueva gobernanza, ¿no? Y pensando que la gobernanza son como estas interacciones y acuerdos que se pueden llegar a tener entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? La ciudadanía, la sociedad en conjunto, para poder generar oportunidades y solucionar los problemas del cotidiano vivir de todas, pero desde un proceso de construcción conjunta. Y creo que estos tres acciones tienen justo esto, ¿no? Entonces a nosotros nos gustaba, nos gustó mucho como hacer esta pregunta y queríamos planteárselas y creo que aterriza bastante bien lo que ustedes nos han dicho ahorita y sería como saber cuáles son los procesos o los mecanismos que estos programas y acciones desencadenan específicamente con la ciudadanía para poder fortalecer este nuevo paradigma para gobernar. Pues me, le traía yo muchas ganas a esta pregunta desde que la revisé. Em, me gusta mucho cómo mis compañeras y compañeros que están a cargo de los pilares me envían continuamente relatos, imágenes, videos, etcétera. Y me acaban de enviar uno de la zona de Cuautepec, del Pilar Tlalpexco, que está celebrando su segundo año de existencia. Y hay un chavito con 15, 16 años, delgado, moreno, su gorra caída sobre la cara, en fin, un tanto, y le preguntan, oye, ¿te gusta venir? ¿Por qué te gusta venir al Pilares? No, mano, en mi casa nadie me saluda, y aquí llego y todo mundo me saluda. La frase del chavo, y luego ya entras al Pilares y ves que hay un grupo de jóvenes, más o menos entre 15 y 16 años, con unos robots que acaban de construir y están con el teléfono celular consiguiendo que se muevan, ¿no? Y que hagan una serie de movimientos, etcétera. Y en el momento en el que lo logran, son unos gritos y una alegría y ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la gobernanza? O con lo que estamos haciendo bajo la guía de una frase que no es nada más un lema, sino que es una guía de acción cotidiana de gobierno, que es igualdad y derechos, ¿no? O sea, eso permea los diagnósticos, impacta en la toma de decisiones de presupuesto, nos guía cotidianamente. ¿Qué pasó? El espacio público fue abandonado por el Estado. No solamente abandonado, privatizado en algunos casos. Y los derechos se empezaron a convertir en una especie de mercancías. Y la obligación del Estado de garantizar el conocimiento, la promoción y el ejercicio de los derechos se convirtió en una especie de dádiva desde la autoridad y el poder de oportunidades para que uno pudiera ejercerlos, ¿no? Entonces, el discurso de la oportunidad visto desde la época de Fox, cuando empiezan a plantearse que en lugar de ejercicio de derechos empezamos a hablar más y más de esta oportunidad, no en un sentido real, sino de eso, de abrir espacios de interacción y de abrir canales, ¿no? Como lo acaba de señalar Vida, sino más como una dádiva desde el poder. ¿Qué pasó? Este abandono del espacio público condujo a procesos de anomia y el espacio público fue tomado por otros poderes, ¿no? Por poderes locales, una suerte de medievalismo, de pequeños controles en
en distintos sitios, etcétera, etcétera. Y entonces la gente, las personas de todos los días, pues se replegaron y dejaron de habitar el espacio público y empezaron a cuidar que no les pasara, digamos, que no les ocurriera ningún problema. Entonces, este abandono del espacio público es revertido por una acción muy decisiva desde el gobierno de volver a habitar el espacio público, de incrementar la percepción de seguridad, como muy bien lo plantea Patricio, y, y llevar a la gente al espacio público. Ahora, en ese espacio público, ¿quiénes acuden? Todavía la ciudadanía no constituye un sujeto porque ha sido atomizado y pulverizado por las acciones paternalistas de los gobiernos asistencialistas o clientelares. Y entonces no constituye un sujeto colectivo y el Estado, también los servidores públicos, también tenemos que aprender esta nueva propuesta y entender que estar en el territorio tiene que ver con la posibilidad de establecer ese diálogo, como lo pediría Habermas, libre de dominio, ¿no? Es decir, o como lo plantea Panikkar, que me gusta mucho en términos de interculturalidad, cuando dice, queremos llegar a un diálogo en donde cada quien deje afuera a sus dioses y lleguemos a tratar de entendernos. ¿Y cuáles pueden ser tus dioses? Pues la razón, el miedo, el dinero, etcétera, etcétera, y tratar de llegar a eso. El planteamiento entonces de profundo, de muy, muy profundo, es cómo nos construimos gobierno y ciudadanos, gobierno y habitantes, gobierno y vecinos, gobierno y estudiantes, profesores, etcétera, en interlocutores válidos, legítimos, porque en este momento, pues el gobierno se tiene que ganar, los servidores públicos nos tenemos que ganar esa legitimidad con la gente, ¿no? Entonces es ir y aparte generar los espacios donde puedan interactuar en un contexto de seguridad, pues que son en buena medida los pilares, que son todos los espacios de asistencia y de atención y de ejercicio de derechos que son los espacios públicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos lineamientos que están en el plan de gobierno están claramente planteados, están pensados, bueno, también en función de estas violencias. El secretario de Movilidad decía en algún momento, no es lo mismo trasladarse siendo mujer que siendo hombre en esta ciudad. Entonces, la movilidad no es lo mismo para una mujer que para un hombre. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué tenemos que hacer para que esa igualdad ocurra, ¿no? En el ejercicio de derechos. Claro, esto que decías del espacio público me parece que es importantísimo, porque además el espacio público es una arena donde se puede ver muy bien los procesos de desigualdad, ¿no? Desde lo que decían del alumbrado, ¿no? Y tener espacios seguros, los senderos seguros, la movilidad, como decías tú citando al secretario de Movilidad, no es la misma para hombres y para mujeres. En ningún espacio, así haya muchísima luz y la calle esté bien pavimentada y demás, no es la misma, pero me pongo a pensar, por ejemplo, tampoco es lo mismo para las personas que tienen discapacidad, ¿no? Cualquier tipo de discapacidad, ya sea de movilidad, visual, en fin, ¿no? Una feminista, una investigadora de geografía feminista, que se apellida Wright, decía que uno se podía dar cuenta de los procesos de desigualdad si en la calle en la que caminamos y transitamos las personas que somos peatones, no cabía una carruela, una para los niños, ¿no? Entonces, me dejan pensando que, claro, ¿no? ¿Qué mejor acción o una de las que fortalecen más el bienestar comunitario es la reapropiación del espacio público? Pato, por favor. Sí, no, asiento perfectamente con lo comentado, trataré
complementar con algunos paisajes también, ¿no?, de la ciudad. En el caso de la estrategia 333, cuyo piedra nodal es el procedimiento, que es multisectorial, participativo y de coordinación, ¿no? O sea, ese aspecto procedimental ha permitido no solo converger en metas, sino también conceptualizar o captar esta idea que nos plantea Samuel, ¿no? O sea, miren, yo lo veo desde esta perspectiva. En estas 340 colonias se daba de manera más visible un momento de crisis que tiene que ver con la crisis de habitar y gobernar la ciudad, ¿no? Y tu barrio. Digamos, cuando digo esta crisis me refiero básicamente a un aspecto, es decir, el bienestar comunitario, ¿no? En el sentido de, supongamos una pequeña plaza de juegos en donde el gobierno pone una luminaria, ¿sí? Pero hay dinámicas delictivas locales como narcomenudeo. La lámpara y el esfuerzo público de una lámpara carece de impacto, porque cualquier padre o madre familia le dice, cruza la calle y ve, y entonces esta visión de la lámpara, de pintar los juegos, se quedaba corta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había mucho de subjetividades y porque estaba invisibilizada la disputa, a veces ilegal, muchas veces informal, del espacio público, ¿no? Y creo que todas las estrategias, 333, barrio adentro, una de las últimas estrategias que ha planteado la doctora, ¿no?, para ciertos polígonos del centro histórico, tienen que ver con la disputa del espacio público y la reapropiación cultural y de disfrute de esos espacios, ¿no? Porque nadie se va a quedar tranquilo si los juegos están pintados, si las lámparas funcionan, si tú sabes que la dinámica local, hay narcomenudeo, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, por eso los pilares, robando un poco la experiencia del compañero Samuel, ¿no?, son tan importantes, porque no solo es que mejora tu calidad de vida, supongamos, y te permite expresarte de otras maneras con mayor libertad, sino también como un espacio seguro mientras se desarma estas dinámicas de los otros espacios públicos tradicionales del barrio que están en disputa, ¿no? Y esa disputa no pasa de un día a la mañana, pasa desde el punto de vista de que ahí también ocurre algo seguro para que aunque tú estés mirando por la ventana o salgas cada 2 minutos y veas si tu hijo juega o patea una pelota, tú sepas que estás tranquila, si no, no hay bienestar. O sea, si no, es imposible concebir la convivencia pacífica, ¿no? Y traigo este largo ejemplo, ¿no?, a colación porque creo que tiene que ver mucho con, en campaña, recuerdo a la doctora, hoy jefe de gobierno, decir, hay que cambiar la ecuación, ¿no? Y a mí me quedó muy impactado eso, porque después uno trabaja diariamente pensando en cómo cambiar la ecuación de lo que le toca, ¿no? Porque si no ocurren esos cambios, o sea, la inercia, las dinámicas invisibilizadas, las subterráneas, las redes que funcionan para que esta ciudad todos los días amanezca, ¿no? Pues va a estar muy difícil. Y 333, pilares, lunes por la educación, barrio adentro, conectividad de infraestructura verde, los jóvenes unen el barrio con detectar esquinas, ¿no?, en donde se juntan los jóvenes, o sea, muchísimos programas, podemos decir, tienen un punto en común, que para que haya gobernanza, el que tiene que cambiar es el gobierno. Y ese es el paso revolucionario o innovador que yo creo que se ha dado. No esperar en un efecto derrame o en un efecto transmisión
de que yo hago, entonces la gente cambia. No, no. Cambiamos nosotros desde las instituciones, desde los programas, desde los diagnósticos, ¿no? Para que haya un cambio. A mí me parece que eso un poco sintetiza, y citando un poco a Laclau y sus significantes vacíos, es que nadie podemos entender qué es la seguridad de nuestros 500 metros donde vivamos, así sean las Lomas, o así sea Milpa Alta o cualquier otro barrio, ¿no? Es decir, si no renormalizamos, pero a la vez rellenamos, reconceptualizamos, ¿no? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la convivencia pacífica? ¿Qué es mi bienestar comunitario? ¿No? Es decir, ese ejercicio de llenar algo que puede significar cualquier cosa es tarea del gobierno en su lucha simbólica, porque ahí también se disputa el espacio público, ¿no? Claro, y creo que esto, entre las cosas que tú, Pato, y Samuel decían, y retomando un poco las respuestas de la pregunta pasada, una de las violencias que además creo que inciden directamente en el bienestar comunitario es, como decía Samuel, la indiferencia, ¿no? Y creo que muchos de estos barrios, estas colonias, estas zonas han vivido procesos de indiferencia desde el gobierno y desde el resto de la ciudadanía enormes, ¿no? Pero creo que si alguien vive procesos de indiferencia muy, muy fuertes, como población, son las niñas, niños y adolescentes. Y creo que esto que hace el lunes de acercar a las personas servidoras públicas, que además no siempre tenemos la oportunidad de estar en campo, estar en territorio, acercarlos con niñas y niños de secundaria, bueno, ya que son adolescentes en realidad, es creo que parte de cambiar la ecuación y de este cambio de gobierno hacia un nuevo paradigma de gobernanza, ¿no, Sam? Totalmente. Es un espacio donde podemos unir lo que han estado platicando Patricio y Samuel, porque el cambiar la ecuación implica también, como decía Samuel, retomar una credibilidad. Y cuando entras a un espacio como la escuela, que tenemos asumido que es un espacio seguro, asumimos que es un espacio donde no solamente se provee de educación, sino también con muchos programas, desayunos calientes, seguridad, guías, sí, pero también existen muchas problemáticas muy específicas de las escuelas que viven las adolescentes y los adolescentes todos los días. Y cuando nosotros acudimos, tal como decía Patricio, nosotros llegamos pensando que íbamos a hablar y nos tocó cambiar la ecuación también en empezar a escuchar y también empezar a ganar credibilidad, desde quitarnos el saco, que esa fue una de las indicaciones muy interesantes el lunes, que no acudiéramos con saco, no fuéramos con corbata, tacones, vestidos de el secretario, la directora general, la subdirectora, ¿no? Como realmente quienes íbamos, y tuvimos ejemplos maravillosos desde el secretario de Obras que llegaba de sus corridas matutinas en traje de corredor, o el secretario de Transportes que llegaba en su bici, ¿no? Nosotros con nuestra ropa de diario, y que rompíamos desde ahí paradigmas, pero también que nos tocaba generar estos procesos de credibilidad en los que las cosas que nos dijeran ellas y ellos, las cosas que nos expresaban, que nos exigían, porque por supuesto que se han recibido exigencias puntuales y muy, muy, muy dignas de la edad. O sea, no con lenguaje político y como el que estamos teniendo aquí. Hubieron cuestionamientos en los que no se levantaron las manos y se calentaron mucho los humos con los adolescentes y teníamos que entonces responder a eso. Y sí, por ejemplo, una de las cosas que se detectaron desde la charla 1 de la doctora Sheinbaum fue que cuando ella mencionó violencia en el noviazgo, se apagó la secundaria. No había un ruido. 800 estudiantes pararon de hablar. Y en ese momento nosotros detectamos que había silencios que también tenían que ser escuchados. Así como en el espacio público lo que decía Patricio.
no es nada más la lámpara y la pared. Hay silencios muy específicos que el espacio público y el espacio también más contenido como una escuela que nos van indicando lo que está pasando. Y a partir de ahí empezamos a retomar la violencia en el noviazgo con niñas y niños y adolescentes, porque sí tenemos algunos de 11 años, tenemos variaciones en edades, y que tuvimos que responder, y se llevó a cabo una campaña, No es costumbre, es violencia, de violencia en el noviazgo y de violencia de género, que detonó nuevas conversaciones para que pudiéramos de alguna manera consolidar y validar este proceso de escucha. Porque el cambio de dinámicas y de paradigmas también implicaba que nosotros respondiéramos, no solo irnos con nuestras reflexiones y dejarlos a ellos con las suyas. ¿Cuál era el punto de convergencia? Entonces, eso en sí creo que une y transversaliza todo lo que hemos venido platicando, porque en estos diagnósticos tenemos que generar estos nuevos procesos y estos nuevos programas que respondan. Por ejemplo, también en Sectey están los jardines de colibríes, que son una maravilla en las prepas IEMS, que también respondió a un silencio muy importante, que era la salud mental en las preparatorias. Y que la forma en la que se buscó cómo encontrar este punto de convergencia fue con jardines que generaran la visita de colibríes. Y no ahondo más, porque ya nada más el paisaje creo que es poético. A todos nos brindan 5 segundos de salud mental y nos permite entender cómo esto va generando cambios en la oficina, en el espacio público, con todas las personas que trabajamos, y vamos construyendo este bienestar que tiene que ser adaptable y que tiene que ser evolutivo. Entonces, nada, cierro con la imagen de los jardines de los colibríes para que veamos la extensión que pueden tener estas escuchas. Creo que las 3 participaciones responden muy bien a la pregunta de cuáles son los procesos y mecanismos que estos programas desatan con la ciudadanía. Y creo que, si bien podríamos resumirlo en solo decir la escucha activa desde personas servidoras públicas, desde el gobierno, para hacer este cambio en la ecuación y esta nueva gobernanza, creo que lo que se desata es una participación ciudadana, sin siquiera llamarle participación ciudadana como tal, ¿no? Sin este elemento político que muchas veces, politizable, partidista, que muchas veces tiene el proceso de participación ciudadana. El lograr que niñas, niños y adolescentes hablen con las cabezas de sector del gobierno, ¿no? O que no hablen y guarden silencio elegido, como sucedió en esta experiencia que contabas de la violencia en el noviazgo. Es un proceso de participación ciudadana como tal, en la más rica expresión de la participación ciudadana. Y también esto que se ve en los pilares, o que a mí me tocó ver en algún momento en los pilares, sobre cómo se reconfiguran algunos sujetos muy específicos de la colonia, de la calle, de la zona, y que se vuelven sujetos reconocidos por su misma comunidad, más allá de sus casas o no, que a lo mejor son procesos ya muy específicos y muy situados que trabajar. Pero a mí me tocó ver, por ejemplo, que en un pilares de la GAM, que ahorita ya no me acuerdo muy bien dónde estaba, que iba un chico con discapacidad psicoemocional. Y que lo que nos contaba una de las facilitadoras del Pilares es que siempre había sido como muy rechazado por toda la comunidad, y que cuando él empezó a asistir a las actividades de Pilares, que muchas de esas actividades no las podía llevar a cabo por su proceso, la comunidad lo empezó a arropar, ¿no? Y empezó a llevarle ropa, y empezó a llevarle comida, y una vecina de esa zona que era doctora lo llevó a una clínica, en fin, ¿no? Como se desatan muchos procesos que al final del día hacen que se haga una participación no solo con gobierno, sino con la misma comunidad, y fortalecen eventualmente, a lo mejor no en el lapso de tiempo que nos gustaría verlo tan tangible, pero se desatan procesos dentro de la comunidad que son muy importantes, ¿no?
Y creo que esto nos permite hablar y hacerles la siguiente pregunta, que sí voy en desorden, perdón, pero creo que la plática ha hecho que vaya como así las preguntas. Y es que desde esta nueva perspectiva que tiene el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que creo que sí se puede ver tangiblemente en estas acciones, ¿qué oportunidades para la creación, desarrollo o fortalecimiento de procesos de pacificación de la ciudad brindan específicamente estos programas? No sé si quieras empezar tú, Pato. Ahí voy. Sí, esa pregunta o sea, la voy a conectar con algo que está muy bien en el programa 333, en la estrategia, perdón, que es como un mantra, que creo que muchos de aquí lo sabemos, ¿no? Atender las causas, ¿no? Creo que este mantra de atender las causas, pues bueno, empieza con resignificar a los sujetos, ¿no? Que alguien, digamos, puede estar en el espacio público, puede participar, ¿no? Y puede ir el gobierno o el Estado a una escuela y preguntar, dialogar, ¿no? Es decir, se puede crear pilares o pueden ir 14 instituciones de manera conjunta a resolver un problema, ¿no? Y toco así porque de alguna manera de eso se trata, de estrategias de pacificación, es decir, la gobernanza tendría que generar a través del diálogo, digamos, a través de la participación ciudadana, a través de nuevas estrategias que permitan, digamos, otros lenguajes, ¿no? O institucionalizar lenguajes que ya existen, que la gente los usa. O sea, ¿no? Juegos que lo único que pasaba era que el gobierno no los incorporaba a la política pública, pero pasaba con la gente. Creo que en el fondo, y me quedo con esta idea, digamos, es que es empujar, ni siquiera es empujar, digamos, sumarse a lo que la gente ya hace para darle contenido a ese concepto tan duro que a veces nos suena como vivir en paz, en tu casa, en tu barrio y en tu ciudad, ¿no? Ese vivir en paz, bueno, lo que ha hecho todas estas estrategias participativas que buscan la gobernanza no como mecanismo, sino como resultado. Veníamos de una gimnasia de los últimos 6 hasta 12 años, me animaría a decir, en donde participar era simplemente hablar, ¿no? Y donde la gente solo quería ser escuchada por el gobierno. Bueno, imaginemos que hoy estamos ante un gobierno que escucha a la gente. Y no es un funcionario que te escucha en una relación política clásica, ¿no? Es un servidor público que va a la escuela. Es un servidor público que está en el corazón del barrio atendiendo un pilar 24 horas abierta, por decirlo así, ¿no? Digamos, es que la gente ve que hacen una asamblea para la seguridad. Así empezó 333, escuchando en asambleas a la gente porque había una crisis de seguridad, ¿no? Y esa crisis de seguridad pasaba por un combo muy explosivo hasta el 18, ¿no? Desatención de los barrios, negación de ciertos conflictos, ¿no? Y tercero, ausencia, ausencia. O sea, ¿no? Entonces, ese fue de alguna manera el nacimiento simbólico en el caso de 333, ¿no? Entonces, cuando hoy alguien se pueda preguntar, ¿cómo un sendero seguro trae paz? ¿Cómo atender a las unidades habitacionales poniendo lámparas en sus escaleras o cambiando los tinacos para tomar agua limpia? O sea, ¿cómo se conecta con la paz? ¿No? Y cómo se conecta con la seguridad.
¿no? O sea, ¿cómo hacer que ese policía no sea el enemigo del barrio? El soplón, el que te cobraba mordidas, ¿no? Y cómo empezar a resignificarlo. O sea, estas estrategias, 333, barrio adentro, lunes, pilares, tienen esa potencia, ¿no? Y lo dejo como un dato, esta ciudad es conocida por su capacidad participativa y transformativa de ciertos procesos de libertades y de derechos. Y creo que con estas estrategias están haciendo un nuevo ciclo largo. Me gustaría escuchar también a los compañeros sobre esto, ¿no? O sea, un ciclo largo que puede llevar a 20 años, 25, en donde ya resignifiquemos qué es seguridad, resignifiquemos qué es convivir en el barrio, ¿sí? Y resignifiquemos qué es vivir y habitar la ciudad, ¿no? Es decir, y lo pongo con un dato que a mí me trae como muy, digamos, no me deja dormir tanto en términos institucionales como políticos, ¿no? Toda esta nueva estrategia grande de participación, gobernanza, cambiando la ecuación uno antes, ¿no? Tiene que ver con una decadencia brutal de los procesos participativos que conocíamos en la ciudad. Hoy los COPACOS, que son los consejos de participación comunitaria, en donde todos íbamos y a lo mejor participábamos de votaciones un día con proyectos de las ciudades, ¿no? Para nuestra colonia, de presupuesto participativo, ¿no? O sea, hoy nadie participa. O sea, hoy, o sea, la gente no presenta proyectos, no se organiza para eso, pero sí se organiza para un tequio, por ejemplo. Sí se organiza para apoyar a pintar un pilar, sí se organiza para limpiar el camellón. O sea, yo creo que nos faltan un par de años y un par de evidencias, obviamente, estudio, investigación, pero creo que ya estamos transitando hacia otra forma de participación, hacia otra forma de vivir la inseguridad, ¿no? Es decir, si la inseguridad no la vivimos de otra manera, no se van a allanar las alamedas para poder vivir en paz en el barrio, ¿sí? Es decir, si no se pone sobre la mesa determinados problemas, ¿no? Y por eso hago referencia nomás, y con esto cierro, a la gobernanza, ¿sí? Las tradiciones liberales o hasta progresistas, diría, ¿no? Que se instalaron o se impulsaron en la ciudad en años anteriores, se conciben a la gobernanza como una especie de nos damos la mano y juego de ganar-ganar, ¿no? Sí. Sin embargo, o sea, desde una visión más desde lo popular, ¿no? Sabemos que la gobernanza, digamos, aparte de camino, tiene que ser resultado. Entonces, cuando Samuel dice, el chavo entra al pilar y cambia su actitud, ¿no? Cambia su bienestar subjetivo, sí, ahí también hay paz, ¿no? Digamos, ahí también se juega la resignificación del bienestar comunitario. Con esto quiero decir que estas estrategias han puesto en marcha otro proceso, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con la decadencia. Hoy nadie pelea, se acuerda o participa de los presupuestos participativos, ¿sí? Y eso es una señal de fondo, que la paz, digamos, ahora sí que si la paz llega al barrio, la ciudad está bien. Y tenemos que ir a co-construirnos y quizás a deconstruirnos antes, pero lo que me queda claro es el rol diferente que ha tomado el gobierno en un trazo de 20, 25 años de la ciudad. Creo que esto que señalas es muy importante y justo responde como, ahí están las oportunidades para crear, desarrollar y fortalecer, ¿no? Desde el sentarnos
crear diálogo, pero un verdadero diálogo donde hay una escucha activa y hay un proceso reflexivo activo, muy en el sentido como muy de Giddens, ¿no? De hacer un juego entre mi experiencia de vida con lo que estoy aprendiendo, con lo que estoy escuchando y con lo que estoy resignificando, para que ese proceso de diálogo pueda visibilizar lo que sucede en nuestros barrios, en nuestras colonias, y motivar a la participación, ¿no? Que muy bien lo decías, como en estos procesos de los tequios, de ir a los pilares y apoyar a los pilares de alguna u otra forma, ya sea pintándolos, limpiándolos, en fin, ¿no? Y que todos estos procesos de participación resignifiquen una experiencia de vida. Y una experiencia de vida que cruza desde lo subjetivo, pero que impacta en lo comunitario en el día a día. Y creo que algo así puede lograr tanto lunes como pilares con los adolescentes, a los que se les da una oportunidad de escuchar, pero además de que se les está escuchando, se les muestra que hay otras posibles experiencias de vida a futuro, ¿no? A lo mejor en tu casa no te han escuchado, no te ven, no te reconocen, pero entonces se convierten ciertos espacios como los lunes, ¿no? En las escuelas cuando eran presenciales, y pilares cuando vas a una de las actividades, tú te vuelves un sujeto de derechos y un sujeto con la posibilidad de crear otras posibles experiencias de vida, ¿no? Y eso al final del día sí es un resultado de los programas en sí, pero también es un resultado de todo el gobierno y de todo el trabajo conjunto de muchas servidoras y servidores públicos, ¿no? No sé si quieran continuar, Samuel. Claro, gracias, Vida. Pues para empezar, creo que para todos es un placer estarnos escuchando hablar, porque no necesariamente hacemos compartimos a veces con tanta profundidad estos temas, pero cómo se va hilando y se va permeando una visión en común, que a final de cuentas es consecuencia de estar en estos proyectos. Pudimos haber trabajado y llegado con muchas ideas, pero todo esto se ha ido construyendo y se ha ido madurando. Y a mí me recuerda mucho, uno de los autores con los que hemos trabajado mucho para Lunes por la Educación es Marshall Ganz, y él dice que el liderazgo en sí consiste en aceptar la responsabilidad de inspirar esperanza y coraje a otros en alcanzar un propósito en común ante los desafíos que ofrece la incertidumbre. Incertidumbre que va desde una pandemia global, complejísima, hasta la gran pregunta en una casa o en una escuela de qué pasa cuando no me saludan, ¿no? Hay esta gran gama de incertidumbre en la que nosotros tenemos que tener una capacidad de ver, de atender, y no hablo de nosotros como personas servidoras públicas, hablo como personas, porque lo que también aquí ha cambiado en la ecuación es que quitarse el traje es de veras, es realmente quitarse el traje, bajarse del escritorio y, como diría Rogers, lo quitas para allá y es silla enfrente y nos volvemos horizontales, porque al final muchas de las cosas que estamos platicando emergen de la experiencia de poder sentir, palpar, platicar y llevar más allá de la metodología estos procesos, porque también una realidad es que mucho de lo que estamos platicando no es cuantificable, y propongo que debería serlo. Los saludos y los silencios deberían estar cuantificados. Pero la realidad es que mucho no es algo que necesariamente se presente en un informe, no es algo que necesariamente podamos estar llevando de una manera política, como lo estaban platicando antes. Pero sí hay una deconstrucción muy específica de narrativas, de poder, de normalización de ciertas prácticas. Y al final, nosotros, que para mí es fundamental, no podemos hablar de derechos si no los asumimos como partes intrínsecas, fundamentales, reconociendo la integralidad de las interseccionalidades. Como decías, Vida, hay todas estas vivencias y estas posibilidades que no son las mías, pero son las que pueden estar en todas estas esferas, o que sí son las mías y que aquí nos comunicamos, y que al final, dando hilo a toda esta maraña de pensamientos, yo recuerdo mucho a Boris Cyrulnik, que él habla de que los procesos de resiliencia individual y colectiva
llegan cuando podemos unir nuestras narrativas y nuestros relatos. Es decir, lo que me pasa a mí, tengo la posibilidad de contármelo a mí primero, lo que hacemos el lunes. ¿Qué es violencia? ¿Sé que lo que estoy viviendo es violencia? Tal vez no. Una de las grandes acciones que nos decían es, nada más van a decirles en los primeros 20 minutos cuáles son los tipos de violencias. Sí, es que ya las saben, se las dicen. Ajá, pero lo han vinculado con ejemplos de su vida propia. Lo han vinculado con una autoridad, con alguien que está escuchando empáticamente, con todos sus compañeros. Eso abre muchas posibilidades en las que mi relato me lo cuento a mí mismo. Y después se lo cuento a otro. Y cuando se lo cuento a otro, nos contamos nuestro relato, ¿no? Tocando esta narrativa pública de Gans. Pero cuando nos contamos nuestro relato, llegando al punto de la resiliencia, tenemos la capacidad de reconstruir estas narrativas y de construir lo que no nos funcionaba. Entonces, yo creo que ahí podemos hablar de derechos y podemos hablar de DESCA, porque ya pudimos pasar toda esta barrera de cafés, porque antes eran temas que se hablaban en el café o se hablaba con el traje, y podemos entonces aplicar estrategias que realmente se vinculen con los DESCA, que realmente hablemos de derechos sociales, de derechos ambientales en mi vida, tu relato, nuestro relato, un relato colectivo que vayamos a construir nuevo. Creo que es donde se interpone todo. Perdón, la pasión. No, está maravilloso y creo que algo, por ejemplo, que decía Pato y que también se retoma mucho en lunes y que creo que es un acto que los chicos en las secundarias llevan a cabo al comentar de su vida, de sus experiencias con los titulares, es esto que decía Pato sobre este paradigma de la gobernanza, de nuevas formas para gobernar, enfocándolas hacia procesos de no violencia, y no hay otra forma de poder hacerlas sin un salto de fe entre todos los que al final del día estamos ahí en esos procesos o los que nos interesa estar en esos procesos, ¿no? Al final del día, en algunos teóricos sobre las nuevas gobernanzas y demás, lo que hablan es que el proceso que se desata fundamental para llevar a cabo una nueva gobernanza es el de confiar, ¿no? El de confiar no ciegamente, sino confiar activamente con la participación y teniendo resultados. Y creo que eso se ve en los pilares con la cantidad de gente que por lo menos hasta antes de la pandemia iban y participaban en todas las actividades que se llevan a cabo en los pilares, y también en la gente que decidió convertirse en tallerista, en promotor y demás, ¿no? Creo que Pilares puede ser una muy buena demostración, claro, junto con Lunes y todas las acciones que se desatan de la estrategia sobre los procesos de confianza, y creo que eso es uno de los mecanismos y uno de los procesos que se desatan en la ciudadanía, en nosotros mismos como servidores públicos, y que también fortalecen todos los procesos de pacificación. Sí, déjenme presentarle tres personajes. El March. Teníamos que equipar el Pilares Plaza de la Equidad en Tepito, en Jesús Carranza, en la noche, porque al día siguiente teníamos procesos con otra estrategia muy importante que está echando a andar el gobierno de la ciudad, que es Barrio Adentro, y de la cual valdrá la pena que se hable en algún momento en este espacio. Teníamos que equipar, era de noche, no podíamos meter el camión de mudanza para bajar las computadoras, etcétera. Y hay un personaje que ha estado cerca del equipo que se va a hacer cargo del Pilares Tepito, y en medio de todo aquello empezó, bueno, pues rápido, ya había gente del barrio ahí viendo las cosas, en fin, estábamos todos francamente con preocupación de qué iba a pasar en ese equipamiento. Y entonces el March, que es un buen cuate, un buen amigo del proyecto y tal, que ha estado cercano todo el tiempo, empezó a decirle a todo el mundo: tranquilos, compas, tranquilos, es raza, es banda, es barrio. A ver, mejor ayuden, órale, vénganse y tal, ¿no? Entonces el March
en ese momento se articuló con una posibilidad de empleo en Secretaría de Obras y el March empezó a trabajar con la Secretaría de Obras y estamos viendo de qué manera también forma parte del equipo de Pilares. Los Pilares se construyen con la gente del barrio, los talleristas, los maestros, los monitores, en fin, procuramos que sea gente de las colonias donde se instalan o de las colonias cercanas. Eh, Hemos tratado de que se incremente permanentemente la presencia de hablantes de lenguas indígenas. En Pilares estamos creciendo en el número de talleristas hablantes de lenguas indígenas porque nos parece que, que es la población pues con más violentada en términos de sus derechos, de todos sus derechos a la educación intercultural bilingüe desde los primeros años de vida, en fin, no terminaría. Entonces, este es otro de los temas en los que estamos trabajando. Nos gusta pensarnos radicalmente incluyentes, ¿no? Radicalmente incluyentes. Entonces, tenemos un taller que se llama Semillas de Inclusión, son huertos urbanos en donde participan fundamentalmente personas con alguna discapacidad. Y en uno de esos huertos urbanos, ahora les presento al guardián de las semillas, es otro personaje adorado de Pilares, que es un niño con parálisis cerebral que está sentado en su silla y al que el grupo de personas que van a este taller lo nombran el guardián de las semillas. Entonces le dan una cajita donde él tiene las semillas y hay de aquel que llegue a querérselas llevar sin pedirlas debidamente y sin explicar de qué se trata. Pero este niño está cansado sosteniendo la caja de las semillas y entonces el tallerista de carpintería que ha observado todo el movimiento decide hacerle un ajuste a la caja de las semillas para que el niño la pueda colocar sobre los brazos de su silla y ya no le esté cargando y siga cumpliendo con su función. Ese es el guardián de las semillas. Hace un par de años una mujer llegó a uno de los Pilares a pedir aprender plomería, Pilares Emiliano Zapata. Y pues con su piel seca, su pelito descuidado, en fin, era una situación bien dolorosa porque la llegaron a entrevistar, ella ya estaba trabajando con sus tubos y todo el asunto, pero con una expresión de dolor y de haberle estado pasando, de estarla pasando muy mal en el rostro. Y dijo, yo ya aprendí, yo estoy aprendiendo, vine aquí, me aceptaron, no me pidieron nada, es gratis y yo aquí ya estoy aprendiendo. Pero lo más padre, y planta una sonrisa tremenda en el rostro, es que ya estoy ganando mi dinero, ya estoy ganando dinero. Ese momento, bueno, ahora esta plomera es entrevistada por Televisa, en fin, la siguiente vez que la miro ahora en una entrevista, está con su traje de plomera, que no sé por qué usa unos pantalones blancos para mantenerse impecables y va a trabajar, bueno, perfectamente digna, plantada, contenta, ¿no? Explica todo esto y su maestra, que es otra plomera, dice, si las mujeres parimos, ¿cómo demonios no vamos a poder apretar un tubo? ¿No? Entonces, esto produce una sensación de felicidad es decir, son experiencias que producen placer. Y ese placer de ya lo logré, ya aprendí, voy con mis cuates, tengo un lugar donde estar. Otra persona decía, antes los pobres no teníamos nada, ni cultura, ni deporte, ni educación, ni nada, y ahora tenemos Pilares. Cuando lo dijo ese día, varios de nosotros estábamos con un nudo en la garganta. Eh, esa reserva de placer que tiene la gente cuando está en un espacio es lo que nos permite vivir. Vivimos con nuestra reserva de placer, no con la de dolor, no con la memoria del dolor, sino con nuestra reserva de placer e incrementar ese placer todos los días del encuentro con los otros, etcétera, es importante porque con esa reserva de placer el tema de la violencia se va diluyendo de alguna manera. Se van desactivando los mecanismos
que conducen a los procesos de violencia. No es un planteamiento inocente, es un planteamiento a profundidad. Nosotros tenemos una especie de karma, digo, de dharma, de mantra, perdón, en Pilares. Decimos tres cosas que surgieron a partir de que pensamos y diseñamos las ciberescuelas de Tlalpan, y que para nosotros son fundamentales. La primera, al estar analizando la situación de los adolescentes y de los jóvenes, su situación prácticamente de estar en la calle todo el tiempo, en fin, dijimos, necesitamos que sepan que confiamos en ellas y en ellos, ¿no? Pero eso tiene que ser no un discurso, sino hechos, y entonces no le metemos control parental a las computadoras. Y si alguien desata una página inadecuada, indebida, que lo controle la propia comunidad. Y en Pilares no ocurren estos episodios. Prácticamente no tenemos reportes de episodios en donde se desaten páginas de pornografía o de tal. Lo que sí pedimos es que no se activen páginas de violencia explícita, ¿no? Que no haya ese tipo de páginas. Segundo, entonces, si decimos confiamos en ti y están todas las herramientas guardadas en un cajón con tres llaves, pues no es cierto. Están las herramientas ahí y si la gente las necesita, las puede usar. Incluso si se las necesita llevar a su casa, se las puede llevar a su casa, ¿no? En este préstamo tipo ferroteca. La segunda es, eres importante y todo el mundo se moviliza cuando llegas a un Pilares para echarte la mano y para atenderte y para ver qué es lo que está pasando. No es que llegues y, a ver, permítame, ¿no? Primero tal, y en fin. Y no estás solo, no estás sola, que es como la tercera parte. Llegas al Pilares y eso, te saluda todo el mundo, te encuentran, en fin. Algo que decía Samantha y que se ha repetido en esta mesa es esta reflexión sobre la experiencia de vida que decíamos varios. En Pilares se abre como un momento de ahora sí que de paz, ¿no? Vienes a estarte la rifando en la calle y tal, llegas a Pilares y entonces tienes un rato de buena onda, de paz, de que no hay tanta bronca, etcétera. Y entonces estamos impulsando ahora algo que esperemos que nos funcione, que son los cafés filosóficos. Y el sueño lo estamos haciendo con el Observatorio de Filosofía, lo estamos haciendo con la Asociación Mexicana de Filosofía. Y entonces lo que pretendemos hacer es que la gente pues se reúna, se tome ahí un cafecito, lleve su propio café, su agua de limón, lo que sea, y haya procesos de reflexión sobre los problemas de la gente que seguramente surgirán como problemas que privan y que son generales en la comunidad, simplemente para escucharse, intercambiar ideas y a lo mejor encontrar soluciones, pero con la asistencia de un filósofo que nos permita argumentar, contraargumentar y extraer conclusiones compartidas, ¿no? Reflexionar sobre la experiencia de vida, y en este caso sobre la experiencia de vida colectiva en el barrio, subirla a la conciencia a través del diálogo con otros y entonces tomar en nuestras manos el destino. Ese sería el trayecto, ¿no? Creo que es muy rico poder escuchar cómo al final del día, aunque son acciones distintas, programas distintos en sus objetivos o en sus metas operativas, por ponerlas de alguna forma, al final del día tienen el mismo eje transversal, ¿no? O sea, sobre la participación, la escucha activa, la reflexión, la inclusión y el trabajo, si bien que sí se desata de forma individual, al final del día debe de ser llevado al plano comunitario, ¿no? Porque en realidad, si uno empieza a trabajar en sí mismo, puede lograr un cambio en los otros y es inevitable que los otros también logren un cambio en nosotros, ¿no? Creo que al final del día eso es como algo que tendríamos que llevar en todos los procesos de participación ciudadana, ¿no? Que el bienestar, el fin último de estos procesos de participación es el bienestar comunitario, ¿no?
A mí me gustaría seguir preguntándoles de las que teníamos nosotros en la dirección, pero por tiempos creo que les voy a leer algunas del público que me parecen muy pertinentes. La primera, que creo que es muy sencilla de contestar, es, bueno, si se pueden compartir los textos, la lista de textos que se utilizan en lunes y en dónde se podrían revisar. Entonces, no sé si nos quieras contestar rapidísimo eso, Sam. Claro que sí. La lista de textos, si bien no está pública, y lo que sí les puedo compartir, bueno, sí es pública, pero no están los textos en un drive donde las podamos, donde las estemos compartiendo. Sin embargo, agrego esto que sí lo vamos a hacer. Este 26 tenemos el primer taller de cómo utilizar cuentos como herramienta pedagógica para la construcción de paz en el aula o casa. Y van a ser una serie de talleres que vamos a tener durante todo el año en los cuales vamos a retomar estos cuentos que estamos utilizando el lunes, que van desde pequeños extractos que sacamos del libro Salvaje de Juan Villoro. Hemos trabajado con otros cuentos como Rosa Caramelo, Los Bonobos, que también es un cuento precioso de Adela Turín. Y vamos a estar analizando con docentes y responsables de crianza cómo podemos no solamente leer el cuento, sino detonar las reflexiones que puedan llevar a preguntas, respuestas y nuevas dinámicas para la construcción de paz. Pueden buscarlas en Lunes por la Educación. No lo digo como una promoción o como para hacer un anuncio. Sin embargo, estos talleres se están diseñando precisamente para responder a esa pregunta. Empezar a compartir todas las experiencias y bajar todo esto al aula y casa ahora que ya no estamos en secundaria. Y cumplo con compartir los textos en la misma página de Lunes por la Educación en este momento para que la puedan ver en Facebook y puedan acceder a esos cuentos que sí los tenemos libres. Perfecto, muchísimas gracias, Sam. Ahora esta sí es para los tres, quien quiera contestárnosla, bienvenido. La primera es, ¿cuáles serían los principios democráticos que sustenten el desarrollo de bienestar para erradicar la violencia y desigualdad para una verdadera gobernanza y ciudadanía? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuál es el método de reapropiación de espacios públicos que se está impulsando de la línea de gobierno, de nuestro gobierno local, en armonía con el gobierno federal? Y por último, que es más bien como una serie de comentarios y los agrupamos, es cómo vamos a responder desde estos tres programas que creo que ya un poco se ha mencionado a lo largo de la sesión. Ahora que estamos en esta pandemia por COVID y que no queda muy claro cuándo vamos a regresar a actividades presenciales, porque claro, ¿no? El confinamiento, no todos tenemos los espacios asegurados para una vida virtual, por ejemplo, o para una vida lo más llevadera posible desde el confinamiento. Entonces, ¿cómo se van a intervenir y cuáles son como las estrategias que se están promoviendo ahora con la pandemia de COVID? Entonces, quien quiera contestarnos. A mí me gustaría reaccionar a las estrategias durante la pandemia. Desde el mes de mayo, yo creo con mucha fuerza, iniciamos todo el proceso de pilares en línea y hay una oferta continua de asesorías. Todo mundo dentro de Pilares empezó a buscar de qué manera seguir atendiendo a sus usuarios ahora con la restricción de la baja de movilidad. Y ya lo que sucedió fue que es interesante el dato, se incrementó muchísimo la participación de los jóvenes interesados en estar en recibir asesorías, en trabajar, etcétera. Como siempre, las historias impresionantes, 3 chicas que terminaron su bachillerato a distancia usando un solo celular y apoyándose en asesorías que les daban compañeros, 3 chicas además del Estado de México, no de la ciudad, ¿no? Sino del Estado de México, a través de asesorías que les brindaban en una ciberescuela en un Pilares de Xochimilco. En fin, lo que hicimos fue incrementar la oferta y trabajar en ese sentido.
Si antes teníamos principalmente niños en los pilares, que era alrededor del, qué sé yo, 30 y tantos % de presencia de niñas, niños y adolescentes, ahora durante la pandemia el 40% de nuestros usuarios en redes sociales y en internet han sido jóvenes, con un porcentaje que sí se disminuyó, pero que sigue siendo importante, de adultos mayores de 60 años que se conectan, que aprendieron a conectarse para seguir en contacto con sus docentes y con sus compañeros, con sus amigos y amigas de los pilares. Lo, más que me gustaría reaccionar también al tema de los principios democráticos. Yo creo que planteados así en abstracto y en general, tendríamos que repensar la manera, la concreción que tienen los principios democráticos y cómo podemos en este proceso de reconstrucción de la relación de los actores y de la ciudadanía y de las relaciones, cómo podemos encontrar otros temas que pueden ser interesantes para lograr esta pacificación. Y uno de ellos es la autonomía relativa que tienen los pilares. Es diversidad en la oferta y autonomía relativa en la operación de los pilares. ¿Qué quiere decir? Que el pilares que funciona en Tulyehualco, Xochimilco, es completamente distinto del que funciona en el circuito interior en la GAM, ahí el Richard Wagner, ¿no? Que es uno de los más tradicionales. Y ambos tienen niveles de autonomía relativa. Esto significa que toman sus decisiones respecto de ciertos procesos, por supuesto respecto de la temática que atienden en términos de sus conferencias, de sus coloquios, nos encontramos unos temas que a veces son sorprendentes porque suscitan un enorme interés en la gente. Esa autonomía, digamos, colectiva, esa autonomía relativa de los pilares que forman parte de una estructura, de un programa de gobierno que tienen una serie de responsabilidades y un marco de acción, pero que pueden y deben adecuarse a las características de la comunidad, ¿no? Sí, bueno, rápidamente como un ping-pong, digamos, los programas, y ese es un aspecto de su éxito, han tenido que buscar, como todos, y la ciudad misma, como un gran actor o una red, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar al contexto. Y en el caso de la estrategia 333, hay muchos programas que también han tenido que, pues, cambiar su estrategia de llegada al barrio. Pero todos están continuando, algunos, como decía Samuel, en modalidad a distancia de atención, pero los bienes, servicios están perfectamente, y las obras, digamos, continuando, ¿no? Con respecto a los principios, o sea, quiero como desmistificar un poco ese tema de que para ser democrático hay que tener principios, ¿no? Y más de una vez ha sido una manera de escabullirse en la responsabilidad de ser democrático, ¿no? Pareciera que si yo abría una mesa para consultar a los vecinos de cómo querían el monumento, yo ya estaba haciendo que la gente participara, yo estaba dando la voz, ¿no? Y esa forma de democracia, pues yo creo que está en jaque hoy, ¿no? Está en jaque, o sea, y bienvenido el nuevo gobierno que cambió la ecuación para que fuera a lo mejor en un par de años jaque mate, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy por hoy hay más que principios, hay prácticas democráticas, pero parecieran invisibilizadas. Samuel dijo la de los pilares, yo sumaría otra. Hoy las escuelas se están resolviendo problemas elegidos por los padres,
y el personal docente y de profesores educativos, ¿no? Y están trabajando ellos, ¿no? Por ejemplo, no es la autoridad que viene y dice, yo cambio los focos o las lámparas porque yo contraté 1.000.000 de lámparas, ¿no? O las canillas para el agua y los botes de pintura. No, o sea, hay prácticas democráticas. Hoy los padres y los profesores están decidiendo, ¿sí? Hoy en el programa de unidades habitacionales, RIPU, ¿no? Que lo lleva la PROSOC, hoy la gente está decidiendo qué arreglar de su unidad, ¿no? Si cambian los tinacos, si arreglan la heladera, si mejoran el parque, si siembran, ¿no? Digamos, incluso en la 333, la gente participa diseñando y eligiendo el lugar de los senderos. Entonces, y así podríamos seguir, y creo que esa fermento, esa levadura de estos programas, están pues cambiando un poco desde el funcionario de Lunes por la Educación, que más de una vez uno iba, más allá de la estética, como decía Samantha, o de las prácticas discursivas o de las actitudes, la gente, los chavos se acercaban y te decían, pero ¿y usted es del gobierno? ¿Usted es político? ¿No? Y esa idea también de desnormalizar que, ¿no? Que los funcionarios son políticos y que los políticos se visten de determinada manera, hablan de determinada forma, ¿no? O sea, eso también es un fermento, una levadura, ¿no? Y yo lo sintetizaría, a lo mejor, con una palabra que es organización comunitaria. Hoy no hay tanta participación. Hoy la gente se está organizando para organizar comunitariamente el barrio. O sea, digamos, estamos en otro nivel de discusión, ¿sí? Participar era poner una mesa en una esquina para 9 millones de personas. ¿Sí? Y luego decir que estábamos decidiendo juntos, ¿sí? O sea, no. La gente decide, el gobierno apoya, acompaña, facilita, ¿sí? Pero la que guía es la organización, digamos, porque lo que vence, y esto es un viejo apotegma político, ¿no? Que tiene que ver con construir paz, ¿sí? No depende de la voluntad de las personas, es la organización de esas personas lo que vence al tiempo, ¿sí? Obvio que para que hubiera una 333 que por primera vez focalizara la llegada al barrio, para que hubiera un lunes por la educación que masificara a las escuelas públicas, dándole una estrategia, para que exista un pilar, o 300, mejor dicho, ¿no? Lo que va a haber, digamos, ¿no? O sea, ahí hubo una práctica democrática, ¿sí? Es decir, y esa práctica democrática empieza con la gente del barrio, ¿sí? Y en este sentido, el que tiene que aprender y está aprendiendo, y creo que todos los que estamos aquí podemos ser testigos de eso, es el gobierno. El gobierno es el que está aprendiendo, ¿sí? Eso es parte también de democratizar las instituciones. Y yo creo que la idea de que la organización vence al tiempo, o sea, y no las personas, es el día que veamos que la gente exija que la 3.3 continúe más allá de un gobierno, que la gente defienda los pilares, ¿no? O sea, como parte del paisaje del barrio y que las escuelas, cuando podamos volver a una dinámica de contacto físico, ¿no? Cercano, ¿no? O sea, las escuelas, los profesores digan, ahora sí que vuelva el lunes por la educación. ¿No? Y eso es construir memoria también, que mucha falta hace en los barrios, la idea de memoria colectiva. Sam, ¿algo con lo que quieras cerrar con estas preguntas que nos mandaron? Claro, sí, y no me voy a alargar mucho porque creo que lo que han dicho Samuel y Patricio es muy completo. Son muchos procesos que hemos platicado y que hay que digerir, que hay que acomodar.
de los que tenemos que seguir reflexionando, pero en sí retomaría las palabras de Patricio en que más que principios, las prácticas democráticas bajo las cuales estamos trabajando y pudiendo hablar de Lunes por la Educación, en sí su existencia es una práctica democrática, pero el producto de esta interacción que se da es lo más interesante porque además de que sí hay peticiones de que se reabran los pilares, hay peticiones de que 333 expanda sus acciones, de que el lunes vuelva a las escuelas porque hay una gran ansiedad por volver a las escuelas. Y voy a aprovechar el espacio para puntualizar que se habla poco de las escuelas en la pandemia, se habla mucho de la virtualidad, pero tenemos que empezar a plantearnos cómo vamos a volver, qué es lo que se va a hablar después de volver, porque no podemos regresar a hablar del natalicio de Benito Juárez. No podemos volver a regresar, se va a hablar, pero no son las temáticas que se quedaron pendientes las que se tienen que retomar como si este año no hubiera pasado. Y en sí, la práctica democrática que se genera a través de estos procesos es que esto permea, es que esto se expande. Lunes por la Educación, por ejemplo, lo que hace es que terminando la charla no se cierran los temas. Las temáticas se llevan a las clases y el debate continúa en las clases y las maestras y los maestros nos piden materiales porque se enloquecen de los debates y las preguntas que salen a partir de la presencia que generamos. Y eso es lo importante, que estos procesos se vayan expandiendo a la casa, a la esquina, en el café con los amigos, en los adolescentes cuando quieren dialogar de diferentes temas y se pueda normalizar, no solamente en la interacción con gobierno, sino en toda interacción humana a través de procesos con las palabras que hemos mencionado tanto: empatía, reflexión activa, solidaridad, corresponsabilidad. Son fundamentos absolutos de cualquier principio y práctica democrática, porque entonces sí estamos hablando de tu relato, mi relato, nuestro relato, y generamos procesos resilientes activos. Entonces, creo que ese es como el gran aprendizaje y la gran nutrición a todo este tipo de prácticas que estamos continuando y contribuyendo a desarrollar. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido los tres el día de hoy. Me quedo con muchísimas cosas, seguramente quienes nos están viendo también, pero sobre todo me gustaría como reafirmar que por lo menos el día de hoy sí me quedo con esta sensación y convencida de que los procesos de nueva gobernanza nos encaminan sin duda alguna a los procesos de pacificación, ¿no? A partir de muchas herramientas como la creación del diálogo, la visibilización de las temáticas que se necesitan trabajar, la organización y la participación de la comunidad, pero sobre todo la capacidad de resignificar nuestras experiencias. Entonces, muchísimas gracias de verdad. No quisiera que termine la sesión sin agradecerle a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicanas, a Cintia Martínez Sánchez, que es tallerista de diversidad funcional en el Pilares La Joya, y a Nadia Erros Martínez, docente en el Pilares Frida Kahlo y colaboradora del área de diversidad sexual y funcional. Y también a Luis Eduardo Sánchez Toscano, que es subdirector de inclusión educativa de la diversidad sexual y funcional de Pilares. Muchísimas gracias a los tres. Solo para cerrar, nosotros desde la Dirección General estamos convencidas de la importancia de generar este tipo de espacios para el diálogo abierto que nos permiten llevar a cabo procesos de aprendizaje colaborativo y significativo, que además nos acercan muchísimo a estos procesos de reflexión y aprendizaje colectivo sobre las realidades, todas las realidades que confluyen en nuestra ciudad, ¿no? Esperamos que todo lo presentado hoy, el día de hoy, aquí, por Pato, Samantha y Samuel, sean y les permitan y les contribuyan al entendimiento de la cultura y la educación para la paz y no violencia, pero que también les permita la construcción y fortalecimiento e impulso de llevar a cabo acciones individuales que nos permitan desarrollar también acciones colectivas específicas
y que todo esto nos permita fortalecer los lazos entre todas, todos y todes. Nos despedimos, no sin antes recordarles que, bueno, estamos en semáforo naranja, eso significa que no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos y estar al pendiente de todas las publicaciones del gobierno de la Ciudad de México para estar más informados sobre el desarrollo de la contingencia. Y nada, muchísimas gracias a todas, todos y todes. Cuidémonos, cuidemos a los demás y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Samantha. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Si nos regalan 2 segunditos para tomar la foto del recuerdo, por favor, antes de que salgamos. Entonces vamos a pedirles a las personas que nos apoyen para prender su cámara y tener listo esto. Bien. Listo, entonces a la cuenta de 3 vamos a tomar esta foto y listo. Bien. Va la primera. 1, 2 y... A ver, creo que Estela no podría... Listo. Listo. Entonces, a la cuenta de 3 tomamos la fotografía. ¿Sale? 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.